Hola amores, soy Alexa. Gracias por compartir de su tiempo con nosotras en De Todo con las Sisters O. Es el martes número 8 desde que empezamos con esta hermosa aventura. Sí que pasa el tiempo. Hablar es una necesidad, escuchar es un arte. Hoy en De Todo con las Sisters O, aprender a escuchar. Soy GC y bienvenidos. Es martes, tiempo de compartir en De Todo con las Sisters O. Soy Magu, la Sister 3. Hola a todas las criaturitas que se conectan con nosotras. Gracias por asistir a nuestra cita. Quédense hasta el final y aprendamos a escuchar. Bienvenidos. 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 Bienvenidos a De Todo con las Sisters O. Sisters O. Sisters O. Sí, Sisters O. Sisters O. Sisters O. Sisters O. Según definición.de, escuchar es un verbo que hace referencia a la acción de poner atención en algo que es captado por el sentido auditivo. Es una palabra que proviene del latín ascultare. Indica que la persona apela a las facultades de su oído para oír lo dicho. Oír y escuchar son comúnmente utilizados como sinónimos, pero en realidad son conceptos distintos, siendo el segundo una virtud que pocos tienen. Oír es percibir una cosa por medio del oído, y escuchar es poner atención o aplicar el oído para oír algo. Por lo tanto, la acción de escuchar es voluntaria e implica intención por parte del sujeto. Digamos un ejemplo. Yo te puedo estar oyendo, pero si no te pongo atención no voy a entender lo que me estás diciendo. Por lo tanto, te oí pero no te escuché. Es evidente la importancia de saber escuchar en cualquier proceso comunicativo, pero a menudo se suele prestar más atención a lo que se dice frente a lo que se nos dice. Muchos piensan que el proceso de escucha es automático, pero se equivocan. Para escuchar de manera correcta se debe hacer un esfuerzo mayor que el de comunicar, y de esta manera podremos descifrar y entender aquello que se nos dice. Luis Fallas, del Centro de Superación Personal, comenta que entre otras razones esto se da porque las personas ya han tomado decisiones antes de escuchar argumentos. Tienen prejuicios sobre lo que se les dirá, tienen expectativas sobre lo que quieren que se les diga, les falta concentración, pierden el interés, hay ruido en el ambiente o en su mente, tienen demasiadas presiones de tiempo. Todos pensamos que hacerlo es importante, pero ¿cuántos de nosotros lo hacemos bien? Mucha gente centra su atención en lo que va a decir después de que termine de hablar la otra persona, y esa no es la mejor comunicación. Independientemente de los estudios que se haya cursado o de la experiencia de cada uno, se debe aprender a escuchar. Nos falta el hábito de entender que conversar es escuchar la necesidad de la otra persona, de prestarle la atención y ponernos en sus zapatos para entender desde su perspectiva qué es lo que necesita o qué es lo mejor para esa persona que nos está comunicando un deseo, un anhelo, una necesidad, una situación a resolver. Es necesario dejar de ser egoístas y pensar solo en nosotros. En la actualidad existen graves problemas de comunicación en el trabajo, en la familia, en los grupos sociales. Todos queremos hacer llegar a los demás nuestras ideas, valores o sentimientos, entre otras cosas, pero muy pocos son los que saben escuchar de forma activa, demostrando al emisor que le han entendido. Al mostrar interés en la conversación del interlocutor, tendremos como ventaja elevar su autoestima al mismo tiempo de generar un clima positivo para la comunicación y las relaciones interpersonales, de forma que se está contribuyendo a que la otra persona lo trate con idéntico respeto y consideración. ¿Cómo escuchar activamente? Escuchar de forma activa es una técnica que comprende diversas estrategias para escuchar. Para hacerlo, tendrás que emplear tu propio lenguaje corporal y así demostrar que estás prestando tu atención. Existen 3 métodos. El primero, demostrar que estás atento mediante el lenguaje corporal. Presta atención. Si ponemos interés a las personas que nos están hablando, estas se sentirán más cómodas. Es más probable que profundicemos en la conversación si sabemos que la otra persona nos está escuchando. Conversen en un área tranquila, libre de distracciones. Aleja tu teléfono o apaga la música. Es muy incómodo cuando tú vas a una reunión con otra persona y está atendiendo más al teléfono que a lo que le tienes que decir. Si quedas en reunirte con alguien, pues que sea a atenderlo, a escuchar sus necesidades. Escuchar de forma activa puede ser agotador, ya que requiere mucha más concentración que de la manera habitual en la que escuchamos. Si concentras mucho tu atención en una persona por un periodo prolongado, es muy probable que te agotes al final de la conversación. Yo no he sentido nunca agotamiento después de una conversación. Eso quiere decir que yo no he sido una buena escuchante. Yo sí he sentido. Sí. Y nos damos cuenta que con esto,
entramos y salimos en el problema que tiene la persona, por decirlo así. Claro, tú muestras tu empatía, estás identificándote con el problema que tiene la otra persona. Cuando le muestras tu atención, cuando llegas al punto de que sí, o sea, ya me duele la cabeza tanto escuchar, pero estás sincronizando, claro, estás comprendiendo el problema, estás poniéndote en los zapatos de la otra persona. Esta es una habilidad que requiere práctica, entonces. Claro, mucha práctica. Demuéstrale a la otra persona que estás listo para escuchar. Mantén una postura física que te haga lucir abierto y dispuesto a escuchar lo que la otra persona tiene que decir. Mírala directamente a la persona. Esto demostrará que estás presente y atento y también ayudará a leer pistas no verbales con mayor eficacia. Abre tu postura, mantén los brazos a los costados o sobre tu regazo si estás sentado. No cruces jamás los brazos ni gires tu cuerpo hacia otra dirección. Inclínate hacia el emisor. Si estás sentado, siéntete erguido hacia adelante con tu silla. Relájate. Cuando escuches a la otra persona, no juegues con tus manos, no juegues con tu cabello, no te estés moviendo, porque esto hace notar a la otra persona que te sientes tenso y distraído. Haz contacto visual con el hablante. El contacto visual es una manera sencilla de indicarle a la otra persona que le estás prestando atención. En ocasiones, el contacto visual se siente incómodo, pero te obliga a hacerlo. Esto se volverá más sencillo con la práctica. Puedes interrumpir el contacto visual. No tienes que mirar fijamente a la otra persona. Ese penetrante que tú tienes. Que sea una mirada incómoda. No, eso de que te quiere atravesar con rayos X. No. Las pausas naturales incluirán a observar sus gestos con las manos, a mirar donde apunte o mirar a otro lado como si estuvieras perdido en tus pensamientos. Si notas que hacer contacto visual con la otra persona es incómodo, en lugar de ello podrías mirar un punto de su rostro, como su frente, por ejemplo. Asimismo, puedes asentir mientras haces contacto visual. La otra persona se sentirá animada a seguir hablando. Expresa tu atención mediante tu voz. En ocasiones, las conversaciones importantes ocurren por teléfono o en el auto, o en otros lugares que quizás no puedas mostrar que estás atento a través de tu lenguaje corporal. En este caso, puedes expresar que estás escuchando si pronuncias elementos mínimos que incentiven a la otra persona. Estas son vocalizaciones que les indican a los demás que los estás escuchando. Por ejemplo, podrías decir algo como, ajá, yo personalmente lo odio. Ese ajá. Ay, no, lo peor que me pueden decir. Ajá. Sí, ok, ya veo, oh. También puedes usar estas vocalizaciones en persona. No obstante, el lenguaje corporal atento será más eficaz para expresar la presencia y la disposición a escuchar. Método 2. Demostrar empatía. Desarrollar la empatía es muy importante ya que te ayuda a definir e identificar los sentimientos de la otra persona. Imagínate lo que siente. ¿Cómo te sentirías tú si fueras la otra persona? Préstale atención al lenguaje corporal del hablante. Al hacer esto, tendrás pistas sobre lo que el hablante quiere transmitir. Las expresiones faciales, el tono de voz, los gestos, la posición corporal. Es importante que te fijes para empatizar con sus sentimientos. No juzgues a la otra persona. Es importante que no juzgues cuando escuches de forma activa. Usa la empatía para entender lo que opina la otra persona y el motivo por el cual haya tomado sus decisiones. Mantén la mente abierta, brindándole un espacio en donde pueda hablar sin que la interrumpas. Método 3. Ayudar a profundizar la conversación. 1. Parafrasear. Parafrasear es simplemente repetir con palabras diferentes lo que el hablante dijo. Por ejemplo, el hablante dice, podría dormirme en este momento. Puedes decir, estás muy cansada. Parafrasear es replantear lo dicho para que la persona sepa que lo estás escuchando. Identifica tus propios sentimientos. Cuando el hablante termine de hablar, podrías describir lo que has sentido al escucharlo. Esto puede ser de utilidad, en especial si vas a hablar con un niño o una persona que no sea muy capaz de identificar sus emociones. Haz preguntas abiertas que animen al hablante a brindarte una respuesta más elaborada que un sí o un no. Hacer que la otra persona dé una respuesta meditada permitirá que describa sus sentimientos. También es importante permitir los momentos de silencio. Para algunas personas esto es demasiado incómodo, pero es mejor considerar este tiempo como la oportunidad de asimilar lo que se ha dicho.
Saber escuchar es más que tener la capacidad de oír las palabras de los demás. Es principalmente poseer la capacidad de dejar de oír nuestras propias palabras. David Fishman. Amores, gracias por acompañarnos. Soy Alexa. Les esperamos el próximo martes en De Todo con las Sisters O. Recuerden suscribirse en nuestro canal de YouTube y seguirnos en nuestras redes sociales. Besitos y abracitos por millar. Los quiero desde ya. Se necesita coraje para pararse y hablar, pero mucho más para sentarse y escuchar. W.Ch. El próximo martes vamos a hablar en De Todo con las Sisters O. ¿Por qué hablamos tanto las mujeres? ¿Quiénes hablamos? Las mujeres. Hablamos. Yo no. A mí no me gusta hablar. Fue un placer haber compartido esta información con ustedes. Soy GC, besitos y bendiciones. Del escuchar procede la sabiduría y del hablar el arrepentimiento. Proverbio italiano. Eso es todo por hoy. Gracias por compartir de su tiempo con nosotras. Esperamos que el tema de hoy les haya ayudado tanto como a nosotras. Recuerden, miren su reflejo, dense su abrazo y díganse lo mucho que se aman. Soy Magu y esto fue Aprender a Escuchar en De Todo con las Sisters O. Los esperamos en nuestra siguiente cita. Hasta el próximo martes. Chaucito. Chao, chao. Chao, chao. Chao, chao. Chao.